Buenas tardes, bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional. Bueno, pues hoy con esta nueva conferencia entramos ya en la segunda mitad de este ciclo que estamos dedicando a la conservación y restauración en el museo durante su proceso de renovación. Para ello hemos destacado algunos de los trabajos más importantes, evidentemente es imposible todos, pero hemos seleccionado 6 trabajos y hoy les vamos a presentar el proceso de conservación y restauración de la gran dama oferente del Cerro de los Santos, realizado por María Antonia Moreno y María Elena García. María Antonia Moreno ya la presenté el otro día, algunos de los que están aquí, pero vuelvo a presentarla hoy. Es historiadora del arte por la Universidad Complutense de Madrid y conservadora restauradora de bienes culturales, especialidad arqueología por la Escuela de Conservación y Restauración de Bienes Culturales también de Madrid. Ha trabajado a lo largo de su trayectoria profesional en varios museos, Burgos, Zaragoza y finalmente el Museo Arqueológico Nacional, que es donde ha pasado más años y donde ha estado con nosotros precisamente hasta hace poquísimo tiempo, hasta enero de 2016, y no por otra razón que por una razón feliz, que es la de jubilarse. La experiencia de María Antonia pues, es muy amplia a lo largo de su carrera profesional. Ella es una restauradora que ha trabajado mucho en los yacimientos arqueológicos in situ y en España podemos destacar sus intervenciones en Tiermes, en Soria, en la colonia celsa de Zaragoza, en las termas de Gijón o en el Torreón de Beranes en Asturias. También estuvo en Italia, en Pompeya, y ha trabajado y sigue trabajando actualmente en 3 yacimientos egipcios, Heracleópolis Magna, en Ennasi al Medina, y en 2 yacimientos en Luxor, el templo funerario de Amenofis III y el templo de los millones de años de Tutmosis III, ambos, como he dicho, en Luxor. Por otro lado, pues bueno, ella tiene toda su valiosa experiencia, la ha difundido siempre generosamente a través de conferencias, ponencias, ha impartido clases en cursos especializados, ha participado en muchos foros nacionales e internacionales y, bueno, da fe de todo ello las numerosas publicaciones que ha realizado a lo largo de toda su carrera. Pues sin más, María Antonia, tienes la palabra. Muchas gracias. Me alegra venir a mi casa todavía y ver estas presentaciones, que todavía se acuerden bien de mí. Me encanta. Muchas gracias, Teresa. Y bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí. Vuelvo a repetir también lo que dije el otro día, que agradecer mucho al Museo Arqueológico Nacional la posibilidad que nos da a los restauradores, repito lo mismo que dije el otro día, la posibilidad de explicar y de hacer ver, dar publicidad a los trabajos que hemos hecho a lo largo de estos años con motivo de la reestructuración y de la nueva apertura del museo. Insisto que para los restauradores es una suerte tener este foro y difundir nuestros trabajos. El tema que vamos a tratar hoy es el tema de la dama oferente del Cerro de los Santos. Este título fue un título para salirse un poco del tema de la conservación y restauración, siempre se parece que se repite un poco, entonces decidimos darle otro aire diferente, ¿no? El trabajo de restauración de esta pieza de la dama ha sido fruto de una colaboración entre el Museo Arqueológico Nacional y el Instituto de Patrimonio Cultural de España. De esa colaboración ha sido fundamental, sobre todo a la hora de hacer análisis, a la hora de poder llevar a cabo una serie de analíticas previas y durante el proceso de restauración. Para ello hemos contado con la ayuda desde el minuto 1 de los laboratorios y del área científica y de formación del Instituto. Este trabajo lo hemos hecho los firmantes de este PowerPoint, Elena García y yo misma, y se desarrolló ya terminamos los trabajos un poco antes de la inauguración del museo. Los análisis que se han realizado, que están dentro de la línea que ya abrió el Instituto hace unos años de las otras 2 grandes damas, la dama de Elche y la dama de Baza, se han publicado, por eso no voy a extenderme. Voy a dar algunas notas, pero realmente al final
hago referencia y el que tenga interés puede tomar nota de dónde se ha publicado, porque todos estos resultados y como digo, todas estas analíticas ya se presentaron en las jornadas de ciencia y la técnica aplicada al patrimonio que se presentaron en el Reina Sofía hace un par de años y, como digo, ya se ha publicado. La restauración de la Dama nos ha ofrecido y nos ha dado muchas alegrías, porque la Dama forma parte de esa triada, de ese gran trío junto con las otras dos grandes damas del museo. Para mí, como restauradora, ha sido una gran experiencia y, sobre todo, estoy contenta porque siempre, por lo menos yo la consideraba como la fea del grupo. Al lado de las otras dos era como una competición difícil de superar. Sin embargo, la restauración nos ha ofrecido muchos datos y en ningún momento podemos pensar que hay una diferencia de nivel en la calidad entre unas damas y otras. Era difícil competir con un icono, como es la Dama de Elche, que duda cabe que es un icono que trasciende mucho más allá del museo, o esa presencia señorial, esa presencia de gran dama, de gran señora, que es la Dama de Baza. La Dama de Baza, además, es una dama sedente que, por suerte, conserva toda la policromía, cosa que en esta dama que hemos restaurado, por desgracia, no tenemos. Pero, insisto, las características técnicas de fabricación, ornamentación, etcétera, para nada disminuyen el valor y la calidad de esta escultura. Aquí vemos a estas tres damas que, insisto, ya de por sí, por ellas mismas, el museo merece una visita. Decir que la Dama de Elche no se ha restaurado nunca, la Dama de Baza sí, se restauró en los años 70, poco después de su hallazgo, y la Dama Oferente se habían hecho algunas pequeñas intervenciones que ya veremos, pero en realidad la restauración en profundidad se ha hecho con motivo de la nueva exhibición en el museo. El título de la clase, como digo, viene a tenor de esa menor importancia que se le daba a esta figura, porque en parte es de menor tamaño, la parte de atrás está sin trabajar, parece que está incompleta. Ya sabemos que las razones por las que la parte posterior no está trabajada no disminuye para nada la calidad. Hay una intencionalidad en no esculpir y en no trabajar la espalda. Pero, como digo, entre que el tamaño es menor, que no conserva policromía, etcétera, etcétera, insisto en esa idea en que era siempre la dama pequeña y además en tamaño. Sin embargo, si hacemos una comparación con todas las esculturas del Cerro de los Santos, es la de mayor tamaño. Es cierto que el tamaño no llega a ser el natural de una mujer madura, pero podría corresponder, ¿por qué no?, a una mujer joven o a una niña adolescente, ¿no?, por el tamaño en sí mismo. Pero insisto que la dama en sí misma tiene una calidad en cuanto a ornamentación, en cuanto a técnica, que demuestra que tenía un estatus en aquella sociedad. Lo vemos claramente en esos ornamentos y en esas decoraciones, el peinado, por ejemplo, la manera de trabajar el cabello, los rizos, el flequillo. Hay una gran calidad en la persona que la hizo. Los pliegues, en la vestimenta también. Aquí vemos un detalle de los pliegues de la parte baja del vestido, o esos pliegues de la parte delantera, con una calidad y una caída. Se nota que es una tela que tiene un cierto peso, que tiene una cierta un peso en sí mismo que le da. Podemos hasta imaginar que al moverse le cuesta moverse, que tiene un cierto empaque, ¿no?, esos pliegues. El caso, por ejemplo, de la joyería que la acompaña. Muchas de las joyas que acompañan a la dama las encontramos en muchos museos, empezando por el nuestro, por el arqueológico. Las encontramos en las vitrinas. El caso, por ejemplo, de las fíbulas. Esa fíbula que cierra esa camisa las tenemos en muchas de las vitrinas. O el caso, por ejemplo, de las decoraciones en la parte delantera. Esto es una diadema de Mairena del Alcor, pero podría valer otra de las que tenemos aquí de la Liseda y tantas otras. El caso de los anillos también. Es una mano que está muy ornamentada, una mano que posiblemente no trabaje mucho, sino que tiene, o por lo menos en el momento en que se representa, que tiene un papel importante. Estos vasos, que también
sostiene, que ofrece, de ahí el nombre de oferente, también los encontramos. O sea que hay una simbología y hay además una ornamentación muy en relación con las propias piezas de la época y que podemos observar y podemos ver en la exhibición del museo. El caso, por ejemplo, de estos abalorios que cuelgan de los tirabuzones del cabello. El caso de los torques. No hay más que darse un paseo para encontrar los mismos torques que acompañan y adornan a la figura, ¿no? Esto es unos datos para centrarnos un poco en la figura de la dama, que están cogidos de las fichas domus del museo, del Ministerio de Cultura, y son 4 pinceladas para introducirnos un poco en qué departamento está, el tipo de piedra caliza, los datos que podemos encontrar en esa ficha de identificación, en ese carné de identidad de la figura, ¿no? Y hay muchísimas descripciones y se han escrito, hay una bibliografía muy amplia sobre la dama, pero esto es un resumen de lo que podría ser el aspecto general y las características generales de la figura. Dice que por su vestimenta, esto lo pongo precisamente porque en la clasificación razonada viene un poco a tenor y a cuento del título, que es en lo que yo me acordaba cuando estuvimos pensando en qué título dar a la charla, era eso, o sea, que supone que tiene un cierto estatus porque luce sus mejores galas, o sea, que es una mujer que tiene una cierta importancia en aquella sociedad. El expediente en el museo dice que esta pieza se compra en 1871 y ingresó en enero de 1873. Estas son las características en cuanto a dimensiones y peso, una aproximación a la morfología de la misma, y estos son algunos detalles de la labra y de la técnica que el escultor utilizó. Aquí vemos unas marcas, no sé si se ve así, si lo marco con esto, estas marcas de cantería, donde se ve claramente la separación que hay entre la zona decorada y esa parte posterior que no se ha decorado, que insisto, hay muchas interpretaciones al respecto, pero lo que parece que está claro es que hay una intencionalidad para que esta pieza estuviera puesta en un lugar que por la espalda no se iba a ver, porque solamente quedan trazos de talla, trazos de labra, pero no hay ninguna decoración. Estas trazas y estas marcas de instrumentos las vemos claramente identificados desde la cabeza hasta la parte inferior, pero, insisto, no hay ningún tipo de decoración. Aquí se ve claramente esos cortes que decía antes, hasta donde marca el cantero, el escultor, que llegan los pliegues y la decoración delantera, que sin embargo sí que está cuidada y es muy detallosa, y sin embargo en la parte de abajo ya prácticamente está casi como sin acabar. Esta es una ubicación de donde se encontró la figura. Siento que la fotografía pequeña no es mejor, no he encontrado otra de mejor calidad. La fotografía es de 1898 y, bueno, la pongo como un detalle para hacernos una idea de cómo estaba el páramo en aquel momento, ¿no? En la zona donde apareció la dama. Este es el expediente que está en el archivo histórico del museo, en donde queda constancia de esa comisión que se mandó a Yecla y que se mandó a la zona del sureste, porque ya había noticia, ya se sabía, ya había trascendido enormemente la aparición de todo el conjunto de esculturas en el Cerro de los Santos. Entonces, en estos expedientes, lo pongo como curiosidad, ya hay varias fechas en las que habla de Juan Vicente Amat, que fue creo que era el famoso relojero de Yecla, que por una parte tanta publicidad dio a las figuras y por otra parte también tanto daño hizo, ¿no? Porque luego ya la cosa les fue un poco de mano, ¿no? A la hora de hacer reproducciones y tal. Pero bueno, aquí son fechas importantes para la historia no solamente de la dama, sino del conjunto de la escultura ibérica y de la escultura del conjunto de Cerro de los Santos, del que tenemos una amplia y valiosa representación. Como digo, en esta comisión que mandan a Yecla ya se hacen unas compras, ya hay unos intercambios y se acuerda con que hay una serie de esculturas que van a venir al museo. Los antecedentes de la restauración
no hay muchos datos. Sí que es verdad que las publicaciones, sobre todo los del padre Lasalde y los primeros que hacen descripciones y que los primeros que excavan en la zona, hablan de una buena conservación. No van mucho más allá, pero sí que ya explican que la pieza estaba bien conservada. ¿Se pudo limpiar en el momento del hallazgo? Pues es una cosa que no sabemos porque no hay ningún documento que nos lo acredite, ¿no? Se podría haber hecho quizá una primera limpieza en el momento en que apareció, cosa por otra parte normal en muchas excavaciones o en muchos hallazgos, simplemente por la curiosidad de ver qué hay por debajo de esas capas de tierra, ¿no? Las primeras intervenciones que sabemos, porque además se ven directamente sobre la obra, son pegado de fragmentos, sobre todo muy claros en la zona de la mano izquierda y del cuenco de ofrendas, y algunas reintegraciones hechas con materiales bastante duros y que se retocaron el color en distintos momentos. No hay nada escrito, pero se ve claramente nada más hacer una observación directa. Pero sí que nos interesa mucho el tema de los moldes y las reproducciones, porque a nosotros como restauradores nos ha interesado desde el primer momento en que empezamos a trabajar en la Dama esos datos que se veían ya, que podían, o esos materiales que se veía que se habían sido utilizados en el momento de hacerse unos moldes y unas reproducciones. Ya desde este momento también quiero agradecer muchísimo al personal de Ártico, que están por ahí, que fueron los que empezaron a hacer las primeras intervenciones en el conjunto restauraron el conjunto de escultura ibérica del museo y empezaron a hacer las primeras restauraciones y los primeros análisis y las primeras analíticas, las primeras observaciones sobre la Dama oferente. Y ellos ya nos pusieron sobre la pista de que había una serie de productos, había una serie de materias y una serie de marcas que denotaban que podría una posible policromía. Entonces, estas informaciones que luego se recogen en los análisis iniciales que ellos hicieron, más los informes que están en el archivo del Departamento de Conservación del Museo Arqueológico Nacional, como digo, de la empresa Ártico, nos han servido muchísimo tanto a los restauradores como también a los técnicos del instituto que han hecho los análisis. La restauración se acabó en el instituto y en el museo por una serie de circunstancias que no vienen al caso, pero estas primeras pistas, estas primeras informaciones nos las dieron los compañeros de Ártico. En cuanto a la restauración que no es realmente una restauración, sino que es una intervención que se hizo para darle estabilidad a la escultura, yo ya estaba aquí, fue en los años 90, se hizo una base con resina de poliéster cagada de arena, porque la base no es totalmente horizontal, sino que se mueve ligeramente. Entonces se le dotó de esa peana. Aquí vemos algunos restos de esos productos, esos materiales que pertenecen a esos productos que se utilizaron para desmoldear, porque, como insisto, se han hecho muchas reproducciones de la pieza, y aquí algunos restos de esas reintegraciones, que esta foto está sacada de los años un poco antes del traslado de la sala de exposiciones antes de embalarse, y como vemos hay una serie de reintegraciones. En estas zonas no se ven muy bien, pero estaban totalmente tapadas, oscurecidas y enmascaradas por la suciedad. La importancia de los moldes es un tema aparte y un tema bastante apasionante por lo que se refiere a la Dama oferente, porque hay muchas reproducciones y sobre todo coincide con el gran momento en que es todo un éxito y es todo un reto para restauradores, escultores, historiadores, hacer moldes de obras importantes. Todo esto arranca de la época de Fiorelli, de Giuseppe Fiorelli, que empieza a hacer los moldes en Pompeya de los fuyaschi, que llaman ellos, que son los que, huyendo del desastre que se puso el Vesubio, no pudieron salir y se quedaron atrapados en las cenizas. Ese hueco, esas oquedades que quedaron una vez que se deshicieron los cadáveres, este señor ideó rellenarlos de yeso y salieron todos esos moldes. Algunos detalles los vemos aquí. Aquello fue un boom en su momento, en el siglo XIX, y esta técnica de hacer moldes de piezas emblemáticas abrió la puerta para muchos historiadores y para muchos científicos también y museógrafos, ya que se pusieron manos a la obra a hacer museos de reproducciones. O sea, no tenemos la obra, pero nosotros vamos a tener una reproducción lo mejor posible. Entonces, se crea toda una escuela de formadores, muy importantes los que trabajan en Italia.
que esos formadores y esas obras ya forman parte del propio historia y del propio patrimonio histórico-cultural. Pues insisto que en este mundo se encuadran los moldes primeros que se van a hacer de la Dama de Elche. Es curioso porque hasta el momento yo no tengo noticia de dónde está, o sea, sabemos las reproducciones, pero no hemos visto, ni tenemos noticias de dónde puede estar el molde. Porque aquí en el museo yo creo que no ha aparecido, en los múltiples traslados que se han hecho, ni un mal resto, ni un mal trozo de ese molde, y nadie hasta el momento nos ha sabido decir que tiene que existir o ha existido, porque un molde es lo primero que se hace de una pieza, pero luego las reproducciones muchas veces se han hecho sobre la otra reproducción anterior. El sistema empleado, que es un sistema que se emplea, como digo, hasta bien entrado el siglo XX, y es un complemento importante tanto para los dibujantes como para los fotógrafos, y sobre todo ayuda a complementar colecciones. Ahora ya, digamos que ese sistema ya forma parte de las historias de los museos y de las colecciones, porque ahora mismo las técnicas de no intervención directa, de los 3D reproducciones, lo que veíamos el otro día que nos contó Mario Dancé, es todo un futuro que va dejando un poco ya dentro del mundo histórico el tema de las reproducciones físicas de las obras, ¿no? En el caso de la Dama, sabemos que hay una reproducción que se hace para la exposición de Viena, otra en París. Luego hay una muy curiosa que el museo regala al conservador del Museo del Louvre. Y luego, bueno, pues sabemos que hay algunas más que puedan estar repartidas, pero estas quizás son las importantes. La última que hemos visto ha sido la que se conserva en el Museo Nacional de Reproducciones Artísticas, que ahí tienen dos. Una coloreada, que creemos que fue la primera, que fue la que le regaló el Museo Arqueológico al Museo de Reproducciones, y luego sobre esa se ha hecho otra que está sin colorear, que ahora, creo que ahora estarán ya en Valladolid, porque todo se ha trasladado allí, ¿no? Entonces, la responsable en ese momento, Marimar Fernández Sabugo, ya nos dijo, no hemos encontrado, más nos contó que no habían encontrado ni restos de ningún posible molde ni ningún vaciado directamente tomado de la Dama, ¿no? Y luego, bueno, pues también sabemos que en el Museo de Albacete no la hemos visto directamente, pero también existe, etcétera, etcétera. Estas son algunas de las publicaciones. He sacado algunas que hemos consultado fundamentalmente cuando hemos ido a tratar el tema de los moldes, que, como digo, merecería aparte un estudio, ¿no? Estas son algunas de las publicaciones en que hace referencia a esos moldes y a esas reproducciones. Y luego es importante para estas noticias de las primeras figuras o las primeras imágenes que aparecen ya de esas reproducciones, las exposiciones que se han hecho sobre la historia de la fotografía aplicada a la cultura ibérica y al patrimonio y a la arqueología. Este lo pongo también como curiosidad, es del archivo histórico del museo, la carta famosa en que el director del museo ofrece al conservador del Louvre el hacerle una reproducción, porque él se ha quedado muy impresionado, le gusta mucho la colección de estas esculturas y quiere una reproducción para su museo. Y esta es la contestación del señor León, no me acuerdo cómo se llamaba, a ver, luego lo veremos, en el que dice que acaba de tomar las aguas en Aix-en-Provence, que acaba de llegar y que se lleva una alegría enorme al ver que le han mandado la caja con las reproducciones de las figuras, y habla en concreto de la diosa y de la buena calidad de las reproducciones y de la buena factura que tiene la Dama oferente, ¿no? La gran figura de la Pétresse. Dice que está muy bien hecha, que es remarcable. Entonces, hay, digamos, un gusto grande por tener en concreto esta figura, ¿no? Esta es una de las reproducciones últimas que hemos controlado, que es la del Museo de Reproducciones Artísticas. Como ven, bueno, pues es que es yeso sin colorear, y una vez que uno se acerca, pues se nota que hay muchos detalles que se van perdiendo. Si de un molde sacamos otro y de una reproducción sacamos otra reproducción, pues al final muchos detalles y mucha morfología se acaba perdiendo, ¿no? ¿Cómo era el estado de conservación de la Dama antes de la intervención? Estas son fotos de Tomás Antelo, del instituto, que nos las pasaron antes de empezar la intervención,
y nos da idea de que bueno, la pieza tenía unas grandes manchas de contaminación mucho más visibles en la parte delantera. ¿Por qué en la parte delantera? En primer lugar, por la propia morfología de la figura. O sea, tiene unas manos que se adelantan con un mazo de ofrendas. Esta pieza, que yo sepa, yo siempre la he visto en el museo expuesta sin ningún tipo de protección. Es una sala muy visitada, siempre se ha asociado su exposición a las figuras y a la cultura ibérica, y sobre todo la visita de los niños, colegios, que es una visita obligada a la sala de la dama oferente, la sala de la dama d'Elche y la dama de Baza, era visita obligada para cualquier colegio. Entonces, pues podemos imaginar que la gente tocaba, no había ningún cuidado y en ningún momento se ha procurado el decir, bueno, pues esta figura hay que protegerlas, porque era también una manera de exponer y que enlaza mucho ahora también con los nuevos criterios museológicos. O sea, la gente tiene que ver de cerca las piezas, ¿no? Pero eso, por otra parte, es un problema añadido para la conservación de figuras como esta, que se prestan además a tocarlas, ¿no? Porque es una señora con una mano que lleva un cacharrito que, ¿cómo no la vas a tocar? Yo desde luego de niña lo hubiera tocado, o sea, eso está clarísimo. Pero este era el aspecto que nos ofrece al restaurador. Estas son algunas de esas manchas, detalles. Aquí tenemos esas marcas de policromía que ya los compañeros de Ártico nos dijeron, esta mancha negra que pusieron sobre la pista de las posibles restos de pinturas. Estos son otro tipo de manchas, son manchas de alteración biológica. Y bueno, una vez que empezamos a meternos más de lleno en los análisis previos y sobre todo en la observación directa, fuimos encontrando datos, pero datos que por otra parte no suponían un gran peligro para la conservación, porque muchas de las alteraciones que hemos encontrado eran propias, que venían ya con la pieza desde el yacimiento. Eran concreciones que, al contrario, en cierto modo, esas concreciones han protegido la superficie original de la piedra. Puede parecer una incongruencia, una cosa que no tiene que ver con la otra, pero muchas veces estas concreciones, si no son sales que deshacen la piedra o no son productos o sustancias que deshacen o que destruyen o que abrasionan la piedra original, pueden suponer hasta un motivo de conservación, un material de conservación. Lo que ocurre es que esos productos, esos carbonatos o esas sales insolubles o esos productos muchas veces lo que hacen es que enmascaran, afean o distorsionan la superficie original. Luego, al limpiar te das cuenta que la riqueza y los datos que ofrece esa piedra caliza con esa granulometría y esas pátinas, con esas capas de carbonatos y esa suciedad, no las veíamos. Lo primero que hicimos fue empezar a hacer una documentación dentro de la metodología que los restauradores usamos de manera común, y es hacer pues, lo que llamamos mapas de daños, mapas de alteraciones, para poder luego ir localizando y luego lo poder recuperar, porque el problema de la restauración, sobre todo de la limpieza en la restauración, es que son procesos totalmente reversibles. O sea, la limpieza es un proceso que si eliminamos parte de los compuestos originales nunca los vamos a poder recuperar. Entonces, es importante saber, antes de empezar a limpiar, qué es lo que tenemos y con qué nos vamos a enfrentar. Entonces, estos mapas y estos gráficos y las fotografías son fundamentales. Este es un detalle de esa suciedad, las primeras catas de limpieza. Aquí vemos estas manchas con mezcla de todo tipo de productos, tanto carbonatos como restos de moldeo. Este es otro tipo de daños. En este caso se hicieron también las intervenciones anteriores que se habían hecho, que eran derivadas fundamentalmente de esos productos de moldeo. Las alteraciones de biodeterioro, sobre todo, eran muy claras en la parte posterior y en la parte derecha de la dama. Hay una zona que estaba mucho más degradada, mucho más abrasionada, incluso se había perdido relieve, lo cual quiere decir que la dama, por el estado de conservación, podemos deducir que la dama pudo estar tumbada o volcada sobre un lado que estuvo mucho más protegido porque estaba pegado a la tierra, y la parte más abrasionada es la que estaba en la superficie y que sufrió muchos más daños. Queremos deducir de eso porque tampoco tenemos noticia de cómo apareció exactamente, ni en la posición que tenía. Pero por el tipo de abrasión y ese desgaste de la piedra, podemos pensar que la zona más protegida fue la que estuvo en contacto con el terreno. Y ahí aparecen esos datos
esas alteraciones biológicas que al principio nos preocuparon pensando que podían luego degenerar en el futuro una serie de alteraciones. Pero es verdad que con el control climático que se lleva a cabo en el museo y los programas de conservación preventiva, esperemos que nunca haya esos problemas, tal como además nos han dicho los técnicos del instituto, que si hay unas condiciones climáticas estables no tiene por qué haber ningún tipo de alteración. Evidentemente no las había habido hasta ahora, o sea, eran manchas que se han eliminado parcialmente, tampoco esas alteraciones que están metidas en los poros de la piedra, pero digamos que ese problema está solventado. Estas son algunas de esas manchas, eran totalmente negras, esto es un detalle, y luego aparecían estos pequeños orificios donde encontramos restos de raíces mezclados y de fibras vegetales mezclados con tierra, lo cual quiere decir, eso nos pone un poco sobre la pista que si se limpió, no se limpió en profundidad, porque todavía en los poros y en las oquedades quedaban esos restos de, pues eso, fibras, vamos a llamarles así, fibras. Voy a hacer un resumen de esos análisis que, como digo, están ya publicados y que nos los pasaron los compañeros y los técnicos del instituto. Han identificado el tipo de piedra, es una piedra que además parece ser que es típica de la zona. La pátina es de origen natural, la pátina además es muy bonita en algunas zonas, en otras partes de la figura están bastante perdidas. Luego hay una costra carbonatada muy dura, que además estarán de acuerdo conmigo los de Ártico, que cuando empezaron a limpiar se vio esa costra bastante gruesa de carbonatos. Y, por desgracia, la policromía no era mucha y se hicieron análisis muy exhaustivos por muchas zonas donde nosotros le íbamos diciendo creemos que aquí puede haber, pero por desgracia no ha salido, los resultados no han sido tan espectaculares como nosotros pensamos, pero bueno, es muy raro encontrar policromía en este tipo de obras ya después de tantos años y eso que esta, a pesar de todo, no se había restaurado ni había tenido ningún tratamiento anterior. El tipo de pigmentos, insisto que luego voy a dar la nota de dónde está todo esto publicado, mucho más exhaustivo, con gráficos, etcétera, por si alguien tiene interés. Este es un resumen del informe que ellos nos fueron pasando, porque es verdad que los resultados generales nos los dieron al final, pero muchos resultados nos los tenían que ir dando en el momento de la restauración. O sea, para mí lo importante que fue colaborar con el equipo del Instituto del Laboratorio fue eso, que cuando detectábamos cualquier problema, al ser una pieza tan importante y sobre todo porque había que exponerla en el museo, los resultados eran bastante rápidos y han venido tantas veces como los hemos necesitado, cosa que es muy de agradecer porque también ellos siempre estaban con mucho trabajo. Aquí vemos esos detalles de la piedra, la porosidad de la piedra. Aquí vemos unas marcas que yo creo que son marcas de las telas que en un momento determinado se pudieron utilizar para hacer moldes, porque son como unas tramas muy delgadas, muy finas, de algún tejido. Esa pátina, que la vemos muy claramente en las zonas del peinado y en los tirabuzones, y luego esa granulometría, que la vemos también en la zona posterior, justo donde están las marcas de los pliegues. Esas costras carbonatadas se ven muy claras aquí, que son de cierto grosor. Otra vez, donde más claramente vimos y más restos vimos de esos materiales de desmoldeo fue en las zonas, digamos, menos expuestas, más internas. Estos son restos de yeso, de aceite de lino, etcétera, etcétera, que se utilizaron como productos desmoldeantes. Y luego se planteó lo primero cómo vamos a limpiar la dama. Las primeras pruebas de limpieza las hicieron la propia empresa Ártico, que hicieron pruebas con limpieza láser. Y bueno, cuando ya la obra se iba a restaurar en el instituto, allí continuamos con las pruebas de láser. ¿Por qué? Pues porque había algunas dudas de que los componentes ferruginosos de la piedra y de las pátinas podían verse alterados por la acción del láser. Entonces se hicieron bastantes pruebas por la parte delantera, por la parte posterior, y al final los técnicos del laboratorio nos dijeron que el tema del láser no se aconsejaba en el caso de este tipo de obras, por los componentes que tenían.
Entonces, ante esos planteamientos, pues decidimos traernos al museo porque iba a ser una limpieza mecánica en el más amplio proceso y método tradicional, y se decidió que se iba a hacer aquí. El sistema de láser que se utilizó y las pruebas que hicimos están aquí escritos, y, como digo, al final se realizó un tratamiento de limpieza combinado físico-químico sin utilizar el láser, precisamente por los consejos que ellos nos dieron. Estas son algunas de las pruebas iniciales que se hicieron con láser en la parte posterior y en la parte delantera. Se hicieron allí en el instituto, además de los que ya habían llevado a cabo los técnicos de la empresa Ártico. Una vez que ya se había tomado la decisión, que teníamos ya la decisión tomada, discutimos también con los compañeros del instituto cómo podría ser, y con los químicos y los laboratorios, cuál sería dentro de los sistemas tradicionales el sistema más adecuado para hacer una limpieza idónea. Entonces ya nos la trajimos al instituto, al museo, perdón. Este es el momento de su traslado, la llegada al instituto, al museo. Aquí tenemos una visión de la dama, la instalamos en el laboratorio casi recién estrenado, todo para nosotras, y empezamos a hacer los tratamientos de restauración. Estos fueron fundamentalmente los que se llevaron a cabo. Primero se hizo una aspiración total de la pieza, limpieza en seco, con brochas, cepillos, en fin. No voy a detallar porque esto es un poco aburrido, pero un sistema tradicional de limpieza en seco. Y luego ya hicimos combinadas las limpiezas químicas, mecánicas, utilizando disoluciones hidroalcohólicas para las manchas de suciedad más gruesas y más oscuras, y las manchas de carbonato se utilizó agua caliente, y luego hicimos un tratamiento puntual, pero en toda la pieza con alcohol, porque nos aconsejaron que podía ser un tratamiento preventivo para evitar ataques biológicos. Se retocaron las reintegraciones anteriores, no las llegamos a quitar porque eran productos los que se habían puesto muy duros y consideramos que no era necesario quitar una reintegración para volver a poner otra. Lo único que hicimos fue retocar el color. Y la pieza estaba en perfecto estado, consideramos que no era necesario añadirle ningún tipo ni de consolidante ni de protección superficial. Las protecciones superficiales están muy bien, pero a veces distorsionan o cambian ligeramente el color del original. Entonces, puesto que la pieza va a estar en un museo, va a estar protegida en unas condiciones estables medioambientales, creemos que no es necesario, llevando un control periódico, añadirle ningún producto más. Estos son algunas fotos del proceso de limpieza, esas limpiezas combinadas con disoluciones de alcohol-agua, proceso de limpieza, mitad de la limpieza de la cara. Esto es de la zona de los pliegues. Cuando empezamos a limpiar nos dimos cuenta que se veían muy bien las marcas del escultor, sobre todo entre las zonas más escondidas de los pliegues, ¿no? Eran detalles que nos llamaban mucho la atención, porque yo sinceramente hasta entonces no los había detectado. Esta parte delantera ya prácticamente limpia, dejamos estas capas de concreciones para documentar qué era lo que cuál era el nivel de limpieza en el que habíamos establecido parar. Un detalle de la reintegración, y esto es uno de los procesos de eliminadas los repintes que tenía la pieza, que se hicieron a la vez que se limpió la parte del vaso y de las manos, media limpieza y el resultado final. Y luego me gustaría ver un poco los aspectos, cuáles ha sido el recorrido que ha tenido la dama a lo largo del museo, desde que entró. No siempre está expuesta en las mismas salas, porque evidentemente tampoco el museo es el mismo que cuando la dama entró. Entonces, bueno, siempre se ha asociado su exposición a las salas de antigüedades ibéricas. Lo que pasa es que en muchas de estas fotos antiguas la figura no aparece. Esta es de las primeras veces que sabemos que ya se expuso por la fecha, y estaba expuesta en la sala que se denominaba la sala oriental, que se hizo con motivo de la exposición histórico-natural y etnográfica.
Estas fotos, además, ayudan mucho a entender cómo eran los procesos expositivos y museográficos de la época, ¿no? Hay una especie de horror vacui a la hora de colocar todas las piezas, pero bueno, pues es curioso saber que en este marco también ya el público podía ver la dama oferente. Esta es de 1940, una exposición que estuvo hasta los años 50, y es curioso porque al ser el año 40, esta escultura de la dama de Elche no es la original, porque la dama de Elche vino mucho más tarde de estos años. Entonces tampoco está la dama de Baza, todavía no había aparecido la dama de Baza en esta exposición. Entonces vemos que han cambiado los suelos del museo, etcétera, etcétera. O sea, que de todo el conjunto de escultura de damas, la única original que teníamos ya en el museo era esta, porque la dama de Baza no había aparecido y la dama de Elche estaba todavía en el Prado, porque la dama de Elche vino en el año 41, pero se fue al Prado y vino ya en los años 60. O sea que aquí la única dama que por categoría y por antigüedad tiene derecho a estar expuesta es la dama oferente del Cerro de los Santos, porque las otras todavía no habían llegado. Luego también está la bicha de Balazote, etcétera, etcétera. O sea que ya había un conjunto de escultura ibérica importante. Pero es curiosa la foto por eso, porque las hermanas todavía no habían aparecido. Estas son las últimas exposiciones que se han hecho, siempre, como digo, asociadas al conjunto del Cerro de los Santos y a la escultura ibérica. Esta fue ya del último montaje, el anterior al actual, que fue una exposición que se hizo durante unos años que duraron las obras, que eran Tesoros del Man, que se movieron las colecciones de una zona a otra. Y este es el resultado final. El que quiera ver en directo y en vivo la dama no tiene más que ir a la sala, que podrá ver mucho más detalle de los que hemos visto aquí, porque aquí al fin y al cabo hemos visto la parte fea, porque hemos visto suciedad, roturas, etcétera, pero la dama hay que verla en su estado actual, que creemos que con la restauración se le ha devuelto mucha parte del original que no se podía ver, ¿no? Este es el aspecto final una vez hecha la restauración. Y estos son los dos últimos trabajos que yo sepa, hechos sobre analíticas y los trabajos de restauración. Quedan pendientes algunas cosas, como es el tema de los moldes o el tema de la tecnología. Quizá hacer un estudio más detallado de algunas marcas de cantería que se han detectado a lo largo de la restauración. Estos son los técnicos que les tenemos que agradecer enormemente su colaboración, los técnicos del instituto que han colaborado con nosotros, y los agradecimientos, por supuesto, a todos los que nos han ayudado en este trabajo que hemos disfrutado todos tanto. Nada más. ¿Alguna pregunta? ¿Any question? Yo quería preguntar si siempre se ha pensado que era una pieza de bulto redondo, o hemos llegado a pensar que no estar nada trabajado es que podría estar adosada en sus primeros usos. Claro, eso, vamos, yo lo que siempre he oído y he leído y me han contado, porque han pasado muchos especialistas en escultura ibérica por el laboratorio en el tiempo que hemos estado trabajando, y bueno, ya hay constancia de eso escrita, es que posiblemente estuviera pensada para ponerse o sea, no se iba a ver por detrás, estaría pensada para ponerse con un fondo, una pared, o si estaba en un santuario, ¿por qué no? Ponerle una peana y poner detrás, porque es curioso que todos los detalles que tiene la parte delantera, por detrás no hay ningún. Además es que hay cortes claros hasta dónde llega la decoración. Entonces, bueno, pues esa intencionalidad final yo no la sé, pero eso quizá habría que preguntárselo más a un estudioso de escultura ibérica. Pero sí que parece que está pensada para estar adosada o estar colocada sobre una parte que no se va a ver. Gracias.
Hola. Gracias. Quería saber, ¿alguna pista de la cronología por esa pigmentación? ¿Nos da algo que no supiéramos o no supusiéramos? No mucho, porque aparecieron algunos pequeños restos, pero apenas a considerar, de azul egipcio. Y luego el blanco que aparece, que sí que aparece en muchas zonas, pero es un blanco que no han podido determinar si es un blanco moderno. Entonces... ¿Y el azul egipcio tiene alguna ellos, adscripción? los técnicos del instituto, consideran que puede estar dentro de la misma línea de los azules egipcios que han encontrado en algunas otras esculturas ibéricas. Pero claro, te dicen azul egipcio, cronología. No, yo no lo puedo contestar, no lo sé, sinceramente. Entonces yo creo que desde el punto de vista de pigmentos, no sé si se ha podido aclarar mucho más de lo que se sabía respecto a la cronología de la dama. A nosotros en ningún momento se nos ha dicho, ni está por escrito, que se puedan variar cronologías, porque hay pigmentos que no son claros la época en que se utilizaron. Tenemos que seguir fiándonos de la estilística, ¿no? Bueno. Bueno, pero los análisis... Es verdad que a nosotros los análisis nos interesaban... Hombre, cuando pensamos que podía haber pigmentos originales, pues realmente que los hay, o sea, que los hay. Lo que pasa es que las muestras y los rasgos son mínimos. Pero a nosotros, yo realmente reconozco que como restauradora me interesaba más el tema de los productos añadidos, porque yo quería saber cómo lo tenía que quitar aquello, así de claro. Entonces, hombre, cuando te encuentras con una policromía original, el susto es grande por decir, no lo quiero quitar y no lo puedo eliminar. Pero ante eso estamos preparados, porque ya hay muchos sistemas para, desde no tocarlo, consolidarlo, etcétera, etcétera. Pero cuando tú tienes que hacer una limpieza de una pieza que está tan contaminada, tan sucia, que efectivamente cuando empezamos a limpiar vimos que la superficie de la piedra era mucho más bonita de lo que se intuía, a nosotros lo que nos interesaba fundamentalmente era saber qué productos se habían usado. Pues eso, aceite de lino, arcillas, que además las hemos visto dentro de las partes más escondidas de la figura. La policromía, ojalá hubiéramos tenido una policromía más clara, pero los resultados son los que ellos nos dieron. No muy claro. Y se han limpiado también, me imagino, el resto de los esbotos que hay ahora expuestos en sala. ¿De la escultura? Sí. Sí, se ha limpiado todo. Sí, se ha limpiado todo. Sí. Está publicado la restauración de las esculturas en el último boletín también, un poco resumido porque eran muchas figuras. O sea, la escultura ibérica, todo lo que está expuesto ahora mismo, había cosas que ya se habían limpiado, que ya se habían restaurado hacía unos años, pero casi se ha vuelto a retocar prácticamente todo. Desde la dama, desde la bicha de Balazote pero vamos, todo. Pero, y última pregunta, ¿en ninguna otra del cerro había ninguna posibilidad de que hubiera ningún resto de policromía? Es que yo no sé si se han llegado a hacer, si se han analizado todas, creo que no. Creo que no se han analizado todas las esculturas del cerro. ¿No? Vale. Muchas gracias. No. En primer lugar, decir que ha sido una gozada de conferencia y prueba de ello es que estamos aquí todos sentados resistiéndonos a irnos. Bueno, he y sido yo breve, decía, a ver qué pregunto para que esto siga un poco más. Así, he sido breve. Porque es que el tema de la restauración gusta mucho las imágenes, pero al final tampoco ha sido una restauración muy complicada. Entonces, para los restauradores supongo que no ha tenido demasiado interés. Seguro que sí. A mí me resulta llamativo que con la enorme tendencia que había a restaurarlo todo durante muchas épocas, desde el siglo XIX y digamos como en grandes oleadas, en los años 50, cada vez que ha habido una remodelación del museo, en los años 70, tan intervencionistas, con tanto plástico. ¿Cómo es que estas grandes damas, bueno, la de Baza no, pero esta y la de Elche de alguna manera se libraron de eso? ¿Nadie se atrevió a tocarlas? ¿Qué pasó? Pues no lo sé.
Sinceramente no lo sé. Yo creo que en el caso de la dama de Elche, yo creo que es la propia pieza. Hombre, vamos a ver, el estado de conservación es bueno. Se puede estudiar y ver perfectamente la dama de Elche cómo está. Entonces, sí que es verdad que puede haber una cierta prevención a tocar para aportar qué más. Porque en el caso de la dama de Elche sí que los análisis de policromía sí que han dado muchos resultados. El caso de la dama de Baza es que además se analizó y se restauró, se hizo todo a la vez, pero claro, eran ya los años 70. Quizá también muchas veces las prioridades de los museos, ¿no? Que a lo mejor hay otras prioridades, es una pieza que está completa prácticamente, se reconoce. Otra cosa es que después veamos que una vez que se limpia todavía hay cosas que se reconocen mejor, pero las piezas se reconocen, no hay que recomponerlas, porque muchas veces las restauraciones es añadir productos, pegar, recomponer la morfología, pero en este caso no, la figura es clara. Es una señora con un vaso que va y ofrece algo, llena de collares. Entonces se reconoce muy fácilmente. Y sin embargo, muchas veces esos afanes restauradores, sobre todo en cerámica, tú lo sabes mejor que nadie, ha sido recomponer y añadir para recuperar y para poder recomponer y reconocer las formas. Entonces yo creo que por la propia fisonomía y por la propia morfología de la pieza no se ha considerado necesario. En el caso de la dama de Elche yo creo que hay otros componentes. Quizá el hecho de que es como cuando se han restaurado obras como las Meninas, o que siempre se presta un poco a una polémica de si se hace así. El tema, por ejemplo, del láser a nosotras nos supuso mucho problema, porque nosotras pensábamos que la limpieza del láser era lo indicado. De hecho, habíamos visto otras restauraciones, otras limpiezas hechas con láser perfectas, o sea, de una calidad y se habían recuperado la superficie, volúmenes, colores, o sea, el color de la piedra, no la policromía, me refiero a la textura. Sin embargo, cuando los laboratorios nos dijeron que podía haber un cambio de esos componentes de hierro, que podía cambiar el color, que pues sinceramente ya nos quedamos un poco sorprendidas. Y fue para mí, desde luego, fue la mayor duda. Es decir, ¿limpiamos con láser o no limpiamos? Entonces, ante la duda, bueno, pues volvamos al sistema tradicional. Pero insisto, es que también eran limpiezas muy fáciles, o sea, era una restauración fácil. Me ha parecido leer que ponía que la pintura estaba aplicada directamente sobre la piedra. Eso quiere decir que las posibilidades de conservación eran mucho peores y que por eso no ha quedado nada. No tiene por qué. Ya. O sea, vamos a ver. O sea, generalmente el dar una preparación muchas veces es por dar mayor calidad a la pintura y a la superficie y al aspecto de la pieza. Pero otras veces no, porque puede ser que esos pigmentos, esas mezclas de colores sean muy buenas. Si las figuras o esa escultura va a estar protegida, va a estar en un sitio cubierto, quizás no consideren importante darle esas capas de preparación o esas preparaciones básicas a base de yeso, a base de mortero o lo que sea. Pero lo tuvieron claro desde el principio, que aquí no había ningún tipo de preparación, que se había aplicado directamente. Vale. Pero que no sé si eso... No sé exactamente por qué en este caso no han quedado ni restos de... Lo vieron claro que se había aplicado, la aplicación del color había sido directamente sobre la... Y al ser la piedra porosa no tiene nada que ver. Absorbe más, quizá, la granulometría de la piedra. Vale. De todas maneras, tampoco, es que por desgracia tampoco tenemos tantos datos para decir qué colores podrían ser los originales, quitando esos restos de ese negro de la parte del flequillo y esos azules. Gracias.
Respecto a todo lo de las policromías, pues hay que decir que estamos hablando de microrestos. Entonces, no es lo mismo si tuviéramos una mayor cantidad a la que puedes extraer conclusiones, ni siquiera respecto a si tiene aparejo o preparación o no lo tiene, depende de donde esté la muestra, donde se haya hecho, pero son tan pequeñitos, son microrestos, por eso generalizar en cuanto a la policromía en una situación así, perdón. Entonces, bueno, muchísimas gracias, María Antonia, y lo que queremos decirles es que les esperamos el próximo día. El próximo día cambiamos de tema, no vamos a hablar de ningún bien cultural arqueológico tradicional, sino que queremos hablar un poco de todos los géneros que hay en el museo. Entonces vamos a tratar un retablo gótico maravilloso que pueden ver en la segunda planta, en las salas de medieval, el retablo de Nueno. Les esperamos, por tanto, el próximo día a la misma hora. Muchas gracias. Buenas tardes.